Una vez más, buenos días, mis hermanos. Mientras cantaba este himno, recordé un himno muy antiguo que se cantaba probablemente en esta iglesia en sus primeros años, titulado Cuando allá se pase lista. Y ciertamente, hermanos, cuando allá se pase lista y se lean los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, si tú te arrepentiste de tu pecado y confiaste únicamente en Cristo para salvación, tu nombre estará escrito ahí. En las últimas semanas, no de corrido, pero sí en las últimas semanas, hemos estado desarrollando una serie que hemos titulado ¿A qué vino Jesús?, en el que hemos estado explorando algunos textos donde el mismo Jesús en los evangelios responde esa pregunta. ¿A qué vino Jesús? Según el mismo Jesús. Y el texto que vamos a estar exponiendo hoy nos ofrece una de las declaraciones más sublimes, más monumentales que encontramos en los evangelios sobre el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Yo les pido que vayan de nuevo a Mateo capítulo 5, Evangelio de Mateo capítulo 5, pero esta vez solo vamos a leer los versículos 17 al 20. Dice así la palabra del Señor: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera, o como dice la versión Reina Valera, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Bendito Señor, una vez más, nosotros necesitamos acudir a ti, porque ahora tu palabra será expuesta, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que revela las intenciones del corazón, tu palabra que nos desnuda delante de ti, pero tu palabra que nos da vida, tu palabra que nos transforma, tu palabra que nos lleva a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nosotros te rogamos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre el predicador, venga sobre cada persona que se encuentra en este lugar, y tu palabra sea aplicada con poder en los corazones de cada uno, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Este texto que acabamos de leer se encuentra en una de las porciones más conocidas de la Biblia, el Sermón del Monte. Jesús había iniciado su ministerio público, hacía relativamente poco tiempo, pero ya en ese poco tiempo había tenido algunos encontronazos, algunas confrontaciones con los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos de Israel, porque Jesús no se sometía a las tradiciones y reglas que ellos le habían añadido a la ley de Dios. Normas bien estrictas sobre cómo guardar el día de reposo, sobre cómo evitar la contaminación ritual, reglas minuciosas sobre el diezmo, restricciones sobre con quiénes ellos podían relacionarse y con quiénes no. Ahora, irónicamente, todas esas tradiciones, todas esas reglas, aunque complicadas, detalladas,
fueron diseñadas para hacer la ley más manejable desde una perspectiva humana. Es mucho más fácil decirle a una persona, bueno, en el día de reposo tú no puedes usar caja de dientes porque dice la Biblia que no se debe llevar carga, y ponerse una caja de dientes en ese día es una carga. Eso lo decían los rabinos en el tiempo de Jesús. Es mucho más fácil decir eso que decirle a una persona, el día de reposo es un día en el que nosotros debemos tener comunión con Dios de corazón, adorarle de corazón, reunirnos con su pueblo para alabarlo como Él merece. Las reglas son mucho más fáciles de guardar. Como señala un comentarista, estas reglas estaban calculadas para mantenerse dentro de los límites de lo que una persona podía lograr por su propio esfuerzo. Los escribas y fariseos redujeron la santidad de la ley a un conjunto de requisitos externos, dejando de lado la necesidad de una verdadera transformación del corazón. De hecho, en Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesús los acusó de invalidar la palabra de Dios con sus tradiciones, porque lejos de llevar a los hombres a reconocer su pecado, a reconocer su necesidad de la gracia de Dios, estas reglas lo que hacen es producir una falsa seguridad basada en obras externas. Y mis hermanos, eso es lo que hace el legalismo en el día de hoy. No es de extrañar que muchos, cuando escucharon a Jesús, comenzaron a preguntarse si Él había venido a abolir la ley y los profetas, porque sus enseñanzas contrastaba con la de los escribas y fariseos, que los judíos del primer siglo tenían como la autoridad sobre la palabra de Dios. Algunos estaban pensando, ¿es que acaso Jesús con esta nueva enseñanza vino a abolir la ley y los profetas? Bueno, no sé si es inquietud la que Jesús responde en el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana. Y hay básicamente 4 cosas aquí que yo quisiera considerar con ustedes a través de estos versículos. La primera, en el versículo 17, es que Jesús no vino a cancelar, no vino a anular el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. Versículo 17. No penséis, noten que mucha gente probablemente estaba pensando eso. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Esta expresión, la ley, los profetas, era una categoría general que usaban los judíos para referirse a todo el Antiguo Testamento. Seguramente la mayoría de ustedes recuerda la regla de oro, la famosa regla de oro que aparece en Mateo capítulo 7 versículo 12. Y lo que Jesús dice aquí es que esta regla de oro resume las demandas éticas de todo el Antiguo Testamento. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí tenemos la expresión otra vez. O en Mateo capítulo 22, Jesús enseña que el amor a Dios y el amor al prójimo resumen toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Así que, mis hermanos, lo que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 5 versículo 17 es que Él no vino a cancelar, Él no vino a ignorar, Él no vino a desechar el Antiguo Testamento. Esta palabra que se traduce abolir significa derribar, destruir. De hecho, es la palabra que se usa en Mateo capítulo 24 versículo 2, cuando Jesús predice la destrucción del templo. Mis hermanos, Cristo no vino a invalidar, Cristo no vino a desechar las escrituras del Antiguo Testamento, Él vino a cumplirlas. Cristo vino a mostrar en su enseñanza el verdadero significado y propósito de la ley y los profetas. Él vino a obedecer la ley hasta en el más mínimo detalle. Él vino a llevar a cabo la obra de redención anunciada, prefigurada en la ley y los profetas. Ahora, yo quiero que nos pongamos por un momento
en los judíos que escucharon a Jesús aquel día predicando el Sermón del Monte. Los judíos reverenciaban el Antiguo Testamento como la revelación del Dios vivo y verdadero, y en eso tenían toda la razón. Y ahora llega Jesús y básicamente lo que les está diciendo es lo siguiente. ¿Saben de qué se trata el Antiguo Testamento? Acerca de mí. Todo el Antiguo Testamento es acerca de mí. Yo soy el gran tema de esa revelación que ustedes dicen reverenciar. En Juan 5:39, Cristo le dice a los judíos, y otra vez, hermanos, traten de imaginarse la reacción. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento, el tema de este libro, de esta parte de la Biblia que cubre la tercera parte de la Biblia, Cristo está diciendo, es acerca de mí. Y obviamente los evangelios es acerca de Él. Y obviamente el resto de los libros del Nuevo Testamento es acerca de Él. Cristo es el gran tema del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Más adelante en ese mismo capítulo de Juan capítulo 5, dice en el versículo 46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, fue de mí que Moisés escribió en el Génesis, fue de mí que Moisés escribió en el Éxodo, fue de mí que Moisés escribió Levítico, fue acerca de mí que Moisés escribió Números, fue acerca de mí que Moisés escribió el libro de Deuteronomio. Es acerca de mí, es acerca de mí, es acerca de mí. ¿Recuerdan ustedes la historia de los dos discípulos que iban camino a la ciudad o a la aldea de Maús luego de la resurrección de Jesús? Dice Lucas, en Lucas 24, que ellos iban apesadumbrados, tristes, porque ellos creían que con la muerte de Jesús habían muerto también todas sus esperanzas mesiánicas. ¿Y qué les dice Jesús? Lucas 24:25. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora oigan, escuchen. Y comenzando desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es acerca de mí, dice Jesús. Toda la escritura es acerca de mí. Detrás de todas las historias, mandamientos, ceremonias, profecías, promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, hay una imagen central que emerge de sus páginas, una persona que es la clave para entenderlo todo, nuestro Señor Jesucristo. Recientemente oí una historia bien simpática de un papá que la mamá le dice, mira, tú te puedes quedar cuidando a la niña en lo que yo llego, que voy a salir a hacer una diligencia. El papá le dice que sí, pero como él está leyendo el periódico, se pone a pensar, déjame ver qué yo puedo hacer para mantener a la niña ocupada un buen tiempo, y se acordó que en el suplemento del periódico había un mapa mundi, así que él llama a la niña, le dice, Susi, ven que vamos a jugar un juego. Toma el mapa mundi, lo divide, lo corta en varios pedazos como una especie de rompecabezas, lo mezcla todo y le dice, arma de nuevo el mapa del mundo y cuando termines me llama. Y por supuesto el papá pensó, voy a tener un buen rato para poder leer el periódico, pero al poco tiempo la niña le llama y le dice que ya terminó. Y cuando el papá le pregunta, pero ¿cómo es posible que lo pudiste armar en tan poco tiempo? La niña le dijo, bueno, porque cuando tú estabas cortando el mapa, yo me di cuenta que abajo había la figura de un hombre. Así que yo pensé, si formo la figura del hombre, formo el mapa. Bueno, déjame decirte que la Biblia funciona de la misma manera. Si tú puedes ver a Jesús, tú pones en orden el mapa de la historia redentora. Ahora, debo aclarar que eso no quiere decir
Mis hermanos, eso no quiere decir que todos y cada uno de los versículos del Antiguo Testamento hablan directamente de Jesús, porque no es así. Lo que estoy diciendo es que toda la Escritura como un todo apunta hacia Él, nos lleva hacia Él. Así que Cristo no vino a cancelar, no vino a anular el Antiguo Testamento, sino a llevarlo a su pleno significado, a su pleno propósito, a su pleno cumplimiento. Por ejemplo, Jesús cumplió la ley moral. ¿Cómo? Viviendo en perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios. Una obediencia que ninguno de nosotros, nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. La vida sin pecado de Jesús es el ejemplo perfecto de lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, y amar al prójimo como a sí mismo. Cristo cumplió perfectamente la ley moral, pero no solamente eso. Cristo vino a enseñarnos cuál es la verdadera intención y el verdadero alcance de la ley moral de Dios. Noten lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 21. Habéis oído que se dijo a los antiguos, a los antepasados, no matarás. Ese es uno de los 10 mandamientos. Pero ahora, noten cómo los fariseos le añaden al mandamiento lo que no está en el mandamiento. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Aquí está la regla añadida de los escribas y fariseos. Y ahora dice Jesús, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga racá, esta es una palabra aramea, lo hemos dicho otras veces, que significa imbécil, estúpido, cabeza hueca, bueno para nada. Cualquiera que le diga racá a su hermano, echando fuera la ira y el enojo, será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿Se dan cuenta cómo Jesús toma la ley, no la cambia, sino que la lleva a su verdadero alcance, a su verdadera intención? Versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Fíjense, la Biblia dice no adulterarás, pero ellos dicen no cometerás adulterio. Y Cristo dice, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. El verdadero alcance, la verdadera intención de la ley. En otras palabras, la ley no solo tiene que ver con nuestro comportamiento externo, mis hermanos, la ley tiene que ver con nuestro interior, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, con nuestras motivaciones. Así que Cristo cumplió la ley moral de Dios. Cristo cumplió la ley ceremonial, es decir, esa parte de la ley que incluye sacrificios, ofrendas, rituales. Todos esos elementos eran una sombra que apuntaba hacia el sacrificio perfecto que Jesús llevaría a cabo en la cruz del Calvario. También cumplió todas las profecías que hablaban de la redención en el Antiguo Testamento, que anunciaban de antemano al Mesías que habría de venir. Desde los tipos y figuras como el Cordero Pascual, la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, hasta profecías tan directas como Isaías 53, que es una declaración evangélica escrita 700 años antes del nacimiento de Cristo. Todo el Antiguo Testamento converge en Él, apunta hacia Él. Mis hermanos, el Antiguo Testamento es como un gran mosaico en el que todas las piezas forman una imagen central. La imagen de una persona, que es la clave. Él es la clave para entenderlo todo. Y repito que eso no quiere decir que cada versículo del Antiguo Testamento hace referencia directa a la persona o a la obra de Jesús, pero mis hermanos, el Antiguo Testamento en su totalidad tiene un propósito central: revelarnos la necesidad de un Salvador, prepararnos para su venida, guiarnos hacia Él. En 2 Timoteo capítulo 3,
Versículo 15, Pablo les recuerda a Timoteo, escuchen esto, que desde la niñez, cuando tú eras un infante, dice el texto literalmente, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es obvio que Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque cuando Timoteo era un bebé, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Así que Pablo está diciendo el propósito del Antiguo Testamento, que muchos desprecian en el día de hoy. El propósito del Antiguo Testamento es hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Seguramente muchos de ustedes conocen el cuento infantil de Hansel y Gretel. Era Hansel, mientras se internaban en el bosque, iba dejando migajas de pan. ¿Para qué? Bueno, que le sirvieran como señales para poder volver a casa. Bueno, mis hermanos, lo que estamos diciendo es que en el Antiguo Testamento, desde que comienza Génesis, Dios nos va dejando en su revelación un montón de señales. Y no migajas de pan, porque si ustedes recuerdan la historia de Hansel y Gretel, Hansel iba tirando las migajas y las aves se las iban comiendo. No, en este caso no es así. Dios en el Antiguo Testamento nos dejó un montón de señales sólidas, permanentes, que nos sirven de mapa para llevarnos de vuelta hacia Él por medio de Jesucristo. Así que, mis hermanos, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, debemos recordar que no se trata de un conjunto de leyes, historias y profecías desconectadas entre sí, sino de una revelación unificada que encuentra su cumplimiento pleno y su propósito eterno en la persona y la obra de Jesús. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿tú lees regularmente el Antiguo Testamento? Si yo dijera hoy en la mañana, abran sus Biblias en el libro de Miqueas, ¿tú sabes dónde está? Porque ese libro que hoy llamamos el Antiguo Testamento era tan y tan importante para el Señor Jesucristo, que Él está diciendo aquí, yo no vine a anular esa parte de la Biblia. ¿Por qué no la estás leyendo? ¿Por qué no le estás tomando en serio si Cristo lo tomó tan en serio? Tan en serio que noten ahora lo que dice el versículo 18. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos, Cristo no vino a anular el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. Pero en segundo lugar, vemos también que Él vino a establecer el carácter permanente de toda la palabra de Dios, incluyendo el Antiguo Testamento. Versículo 18. Porque en verdad os digo, deténganse allí un momento, la frase que se traduce por 3 palabras en español, porque en verdad, es una sola palabra en el original, es amén. Amén, dice Jesús. Y lo que esa palabra significa básicamente es algo que es absolutamente veraz, algo absolutamente confiable. Cuando Cristo decía amén o cuando decía amén, amén, yo os digo, lo que está diciendo, lo que voy a declarar ahora es extremadamente importante. Ahora dice Cristo, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta el fin del mundo, hasta que concluya esta era y comience la eternidad. Y ahora voy a leer de la Reina Valera, porque lo traduce más literalmente. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora yo necesito aquí explicar un poco, usando el idioma original, lo que Cristo está diciendo. Porque la palabra que se traduce como jota en nuestras versiones no es la letra del alfabeto español que nosotros conocemos con ese nombre. Es la palabra griega iota, que es el equivalente de la palabra hebrea yot. Es la 10ª palabra en el abecedario hebreo. Ahora, ¿por qué Cristo hace referencia a esa letra?
porque la yod en el hebreo es como una apóstrofe en español. Es una letra del tamaño de la coma. O sea, es la letra más pequeñita del abecedario hebreo. Así que le está diciendo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde. ¿Y qué es la tilde? Bueno, la tilde era un cuernito que distinguía algunas letras hebreas de otras, que se parecían mucho, excepto por ese cuernito que se llama la tilde. Déjeme ilustrarlo en español para que aún los niños puedan entenderme. Y visualice el abecedario español. La R mayúscula se distingue de la P mayúscula solo por el bastoncito que sale de la barriga de la R, de la P, perdón. Ok, ese bastoncito sería la tilde. Escuchen lo que Cristo está diciendo. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, ni un pedacito de una letra pasará o caerá a tierra sin que tenga cumplimiento. Mis hermanos, lo que Jesús te está enseñando aquí de la manera más clara posible, de la manera más contundente posible, es la perfección y la autoridad absoluta de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios. O sea, lo que estamos diciendo es que en la Biblia no solo son importantes las grandes ideas, no solo son inspiradas las grandes doctrinas, cada detalle, incluso los más pequeños, son responsabilidad de Dios. Salieron de la boca de Dios. Cada promesa, cada mandamiento, cada palabra, cada advertencia de la Biblia es, mis hermanos, es completamente confiable, es eternamente vigente. La palabra de Dios es tan perdurable como el universo que Dios creó. Es lo que Jesús está diciendo aquí, hasta que pasen el cielo y la tierra. De manera que aceptar la autoridad de Jesús implica aceptar la autoridad de la Biblia. Es imposible proclamar que nosotros creemos en Jesús mientras cuestionamos o rechazamos las Escrituras o cualquier parte de las Escrituras. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees en Jesús? Tú tienes que creer en este libro. En todo este libro. Toda la escritura, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, por cuanto toda la escritura salió de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Toda la escritura salió de la boca de Dios y por lo tanto toda la escritura es útil. Muchas personas en el día de hoy consideran la Biblia como un libro obsoleto, un libro anticuado, que nada tiene que decirle al hombre de nuestra generación. Pero mis hermanos y amigos, si la Biblia es la palabra de Dios, ese libro nunca será irrelevante. Este libro no necesita actualizaciones. No hay que hacerle un update ni un upgrade a la Biblia. La sabiduría de Dios es infinita. Él lo sabe todo. Lo que Dios opina acerca de cualquier cosa es lo que es y nada más.
Así que mis hermanos, cuando nosotros escuchamos la voz del mundo, escuchamos las opiniones del mundo que son contrarias a la Biblia con respecto al aborto, con respecto a la homosexualidad, con respecto a la ideología de género, con respecto a cualquier cosa, nosotros tenemos que decir como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este libro es la verdad absoluta, la verdad absoluta y verdadera de Dios mismo. Es lo que Jesús está diciendo. Así que si tú no tienes a la Biblia en una altísima estima, tú no estás pensando como Jesús. No estás pensando como Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú lees la Biblia todos los días? No porque es mi deber leer la Biblia, sino porque tú anhelas de todo corazón conocer mejor a Dios, aferrarte a sus promesas, entender cada vez mejor lo que Él hizo a nuestro favor por medio de la persona y la obra de Cristo. El apóstol Pedro dice que si nosotros somos creyentes debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Tú eres creyente, bueno, mira como un bebé recién nacido desea la leche de su madre. Dice Pedro, bueno, así también todo creyente, no importa los años que tenga en la fe, todo creyente debe anhelar la palabra de Dios, así como un niño recién nacido desea la leche de su mamá. ¿Es este libro un tesoro para ti? Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 119, que es un poema de amor dedicado a la Biblia. Versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Tú puedes decir eso? Imagínate. Mira, te voy a dar todas las riquezas materiales que anhelas, pero solo con una condición: tienes que deshacerte de la Biblia. Ya no puedes volver a leer la Biblia nunca más. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro muy puro. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya un gran botín. ¿Puedes identificarte con ese sentimiento del salmista? El oro y la plata son bienes materiales que no nos servirán de nada cuando nos llegue la hora de partir de este mundo. La Escritura nos ofrece un tesoro que nos conecta con el corazón y la voluntad de Dios por los siglos de los siglos. De ahí lo que continúa Jesús enseñando en nuestro texto. Ya vimos que Él no vino a cancelar el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. Ya vimos que Él vino a establecer el carácter permanente de la palabra de Dios. Pero Él vino también a mostrarnos la enorme importancia de obedecer y enseñar fielmente toda la palabra de Dios. Cristo vino a mostrarnos la enorme importancia de obedecer y enseñar fielmente toda la palabra de Dios. Nota el versículo 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta?
Jesús no solo cumplió la ley, sino que también espera de sus seguidores, de sus discípulos, que tomemos muy en serio la obediencia a los mandamientos de Dios y vivamos de tal forma que honremos el propósito de la ley como reflejo del carácter santo, bueno y justo de Dios. ¿Tú eres cristiano? Eso es lo que Jesús espera de ti. Eso es lo que Jesús espera de ti. Que tomes muy en serio cada mandamiento de la palabra de Dios. Y aclaro que no es que estamos llamados a observar la ley para ser justificados, o sea, para ser declarados justos delante de Dios. No. La justicia que tú y yo necesitamos la recibimos únicamente en Cristo. Es la justicia de Cristo. Pero al haber sido salvados por gracia, somos llamados a vivir en obediencia a la ley moral, a los mandamientos de Dios, como una expresión de nuestra gratitud y de nuestra transformación en Cristo. Y mis hermanos, esto es algo tan importante que Cristo dice aquí, que nuestra reputación delante de Dios, oye bien, nuestra reputación delante de Dios es directamente proporcional a la seriedad con la que tomamos cada uno de sus mandamientos. Aun aquellos que a nuestros ojos no nos parecen tan relevantes. ¿Qué dice Jesús? Cualquiera pues que anule solo uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Bueno, que en el cielo, mis hermanos, habrá grados de honor. Será glorioso estar en el cielo. Pero no solamente este texto, hay muchos otros textos de la Biblia que enseñan que en el cielo habrá grados de recompensa, habrá grados de honor. Jesús no está hablando aquí de ser excluidos del reino, sino más bien de que el honor en el reino, no fuera del reino, en el reino será proporcional a la fidelidad en la enseñanza y la práctica de los mandamientos de Dios. Mis hermanos, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y la evidencia de que estamos tomando a Dios en serio es que tomamos su palabra en serio. Muy en serio. Ahora, déjenme aclarar algo para no crear confusión. Nosotros debemos leer el Antiguo Testamento recordando que todas sus leyes y ceremonias fueron cumplidas en Cristo. Eso es importante. O sea, estamos leyendo los 10 mandamientos y evidentemente nos vamos a quedar muy cortos. Y yo digo, wow, qué bueno que yo tengo una justicia que no es la mía, ya Cristo la cumplió por mí. Estamos leyendo las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Hay personas que leen la Biblia, que leen sobre todo el Antiguo Testamento como si Cristo no hubiera venido, como si Él no hubiera cumplido esas leyes. Y cada vez que yo me como un sándwich con jamón, pienso, ya esas leyes dietéticas Cristo las cumplió. Ya, ¿qué dice el apóstol Pablo? De todo lo que se vende en la carnicería, compra y come sin motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice en Marcos capítulo 7 que Cristo hizo limpio todos los alimentos. Mi hermano, cómete tu cerdito sin problema de conciencia. Y yo tengo que leer eso diciendo, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Cuando yo leo de todos esos sacrificios que había que hacer en el altar, yo tengo que recordar que mi Señor ya cumplió con todo eso. No tenemos que hacer penitencia para ser perdonados. Ya Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Hermanos, eso es glorioso. Como dice alguien, yo no tengo ni siquiera que tratar de impresionar a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por mí.
Él cumplió la ley. Él es el sacrificio perfecto que quitó nuestros pecados de una vez para siempre, como dice Hebreos capítulo 10. Y en su muerte y en su resurrección declaró completo lo que esas leyes señalaban. Pero todas esas leyes siguen siendo relevantes para nosotros hoy. ¿Cómo? Cristo no vino a anular el Antiguo Testamento. Cristo no vino a cancelar el Antiguo Testamento. No es para que lo metas ahora en el bote de basura. Todas esas leyes continúan recordándonos que nosotros necesitamos un mediador. Un mediador que interceda por nosotros delante de un Dios 3 veces santo. Todas esas leyes nos recuerdan que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él compró para sí un pueblo santo. Esas leyes dietéticas, muchas de esas leyes del Antiguo Testamento le enseñaban al pueblo de Israel que ellos eran un pueblo diferente. Mis hermanos, una de las desgracias más grandes de la iglesia de nuestra generación es que cada vez más se parece al mundo. A veces es sumamente difícil distinguir a un cristiano, a una cristiana, de una persona que no conoce al Señor. Y cuando yo leo todas esas leyes del Antiguo Testamento que ya no están vigentes, pero que siguen siendo relevantes, recuerdo el principio que está detrás de ella. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo separado, Dios quiere a un pueblo distinto del mundo que lo rodea. Así que no te deshagas del Antiguo Testamento, porque Cristo no lo hizo. Aunque muchas de esas leyes no las aplicamos hoy literalmente, siguen siendo una escuela que nos lleva a Jesús. Una escuela que nos enseña sobre la naturaleza e importancia de su obra redentora. Una escuela que nos enseña sobre el carácter santo de nuestro Dios. Toda la Escritura es inspirada. Y toda la Escritura es útil. Mi hermano, ¿tú estás leyendo toda la Escritura? Toda la Escritura. ¿Tú estás tomando en serio toda la Escritura? Hace unos años, creo que en el 2009, se produjo un trágico accidente en el vuelo 447 de Air France. Murieron más de 220 personas debido a lo que se conoce como desorientación espacial. No sé si han oído de eso, pero este es un fenómeno que ocurre cuando un piloto en el aire pierde la capacidad de percibir correctamente cuál es su posición en el espacio, especialmente cuando está volando a baja visibilidad. Cuando ocurre este fenómeno, el piloto puede pensar que el avión está nivelado cuando en realidad está en picada. Es un fenómeno muy peligroso. Él pierde la noción del espacio. Imagínense lo terrible que es eso. Es por eso que a los pilotos se les entrena a no llevarse de su intuición, sino de los instrumentos del avión. Y eso fue lo que pasó en el vuelo 447. El piloto perdió la noción del espacio, se llevó de su intuición y terminó colapsando. No, yo tengo que volar mirando los instrumentos, ¿no? No quites los ojos de los instrumentos. Bueno, mis hermanos, lo mismo sucede cuando nosotros nos guiamos por la vida por nuestros sentimientos, cuando nos guiamos por la vida por nuestras intuiciones, cuando vamos por la vida manejados por la cultura que nos rodea y que a nosotros nos parecen correctas. No, mis hermanos. Este es tu instrumento de vuelo.
No le quites los ojos. Óyeme, no importa lo que tú estás sintiendo, no importa tu intuición, llévate de la Biblia. Llévate de la Biblia, porque si quitas tus ojos del instrumento de vuelo, no solamente te vas a extraviar en la ruta, puedes terminar teniendo un trágico accidente en tu vida. La palabra de Dios es el único instrumento confiable. Tomar en serio toda la palabra de Dios, ya lo dije, es tomar en serio a Dios mismo. Es confiar en su sabiduría más que en la nuestra. Mi hermano, Dios es más sabio que tú. Si Él te dice no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, óyeme, no te dejes de congregar. Es que me levanté hoy como yo no soy hipócrita, yo prefiero no ir a la iglesia porque no me sale del corazón. Ok, si no te sale del corazón, pídele perdón a Dios y ven a la iglesia. Y pídele que en el camino te dé deseo de estar aquí. Pero créele a Dios, mi hermano, no le creas a tus sentimientos. Fulano, mira, sé que estás disgustado con esta persona, tienen un problema, no se hablan. Perdónalo. Es que yo no soy hipócrita y no lo puedo ni ver. Bueno, ¿qué debes hacer? Obedecer a Dios y reconciliarte con tu hermano. Créele a Dios. Créele a Dios. Mis hermanos, rebajar cualquiera de sus mandamientos es una ofensa grave contra su autoridad. Sí, sabemos que todos tenemos una lucha con nuestro pecado y que en ocasiones somos momentáneamente vencidos, pero tú estás luchando. Tú estás luchando o eres de esos que profesan la fe cristiana, pero que siempre le están buscando la vuelta a los mandamientos. Están buscando un atajo para que en vez de tú encajar con la Biblia encaje contigo. Cuidado. No lo olvides, nuestra reputación delante de Dios es directamente proporcional a la seriedad con la que tomamos cada uno de sus mandamientos. Y nuestra felicidad y gozo en esta vida también. Tu reputación delante de Dios, tu bienaventuranza, depende de que tú tomes en serio este libro. ¿Qué dice Jesús? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahora escuchen, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este libro produce gozo. Es el pecado el que desgracia tu vida. Este libro produce gozo. Pero este texto también nos enseña que Cristo vino a producir en los suyos una justicia muy superior a la de los escribas y fariseos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la declaración contraria es: vas a una condenación eterna. Si no entras en el reino, vas a una condenación. Miren, esta declaración de Jesús tiene que haber sido súper chocante para esta gente. Porque los judíos del tiempo de Jesús pensaban que nadie podía sobrepasar a los escribas y fariseos en su obediencia a la ley de Dios. Y ahora de repente Jesús les está diciendo: ¿saben qué? Si ustedes no tienen una justicia mayor que la de ellos, no van a entrar en el reino.
Esto es como abrir una academia de canto y decir, mira, el requisito para entrar es cantar como Pavarotti, como Plácido Domingo, y déjeme ponerlo como alguien más contemporáneo, y como Dimash. No sé si han oído cantar a Dimash, pero es un cantante de Kazajistán. O sea, no te voy a dar ni solfeo, a menos que tú cantes como Plácido Domingo y como Dimash. ¿En qué sentido la justicia del cristiano tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos? Pero déjeme decirle qué no significa el texto. No se trata de superarlos en puntuación como si se tratara de tener una mejor calificación en el examen de obediencia a la ley de Dios. O sea, no es que los escribas y fariseos sacaron un 70 y para entrar en el reino yo tengo que esforzarme por sacar un 100. No. Lo que Jesús está diciendo es que la justicia de aquellos que son sus discípulos, de los que son creyentes, es de una calidad completamente diferente a la de ellos. No es cuantitativamente mayor, es cualitativamente mayor. La justicia de los fariseos era externa, era superficial, era una fachada basada en el cumplimiento mecánico de reglas, de tradiciones humanas. En Mateo 23 nosotros tenemos un retrato. Si quieres entender cómo era la justicia de los escribas y fariseos, lee Mateo 23, pero déjame leerte por lo menos 2 versículos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ven, es una obediencia externa, superficial, hipócrita. Una obediencia que solo procura el aplauso de los hombres. Pero la justicia que Cristo produce en nosotros a través de la obra regeneradora de su Espíritu, cuando nos da nueva vida, es una obediencia que nace de lo más profundo del corazón. No se limita a una mera conformidad externa a los mandamientos de Dios, sino que fluye de un amor genuino a Dios, al prójimo y a su palabra. Repito, es una obediencia interna del corazón que fluye de nuestra gratitud, que fluye de un amor genuino por Dios, por el prójimo y por su palabra. Esta justicia supera a los escribas y fariseos, es mayor porque no es el resultado de nuestro esfuerzo personal, es la evidencia de la nueva vida que tenemos en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento con respecto al nuevo pacto. Jeremías 31, 33, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa ley que estaba escrita en tablas de piedra, dice el Señor, no se preocupen, yo la voy a escribir en la tabla de tu corazón. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? Ezequiel 36 responde: os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, duro con respecto a Dios, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Mi amigo, nadie entrará en
en el reino de los cielos sin ese corazón nuevo. Nadie entrará en el reino de los cielos a menos que Dios lo regenere, lo haga nacer de nuevo por el poder del Espíritu. Una obra que produce en nosotros tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Nadie entrará sin esa justicia. Nota, mi amigo, que lo que Jesús está diciendo aquí no es que primero tienes que alcanzar esa clase de justicia para que puedas entrar en el reino. No. Mira, mi amigo, la justicia que Dios exige de nosotros es tan elevada, es tan absolutamente perfecta, que no hay un solo ser humano que la pueda alcanzar por más que se esfuerce. La buena noticia del Evangelio es que Dios promete poner la justicia perfecta de Jesús en nuestra cuenta cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él para el perdón de nuestros pecados. Tú y yo, óyeme mi hermano, tú y yo, en la nota del cielo ya tenemos 100 plus. A más. Porque si has creído en Cristo, tienes la nota de Jesús. ¿Qué dice Pablo en Romanos 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por la fe. Aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios. Tú y yo tenemos la justicia de Dios en él, en Cristo. Ese es el glorioso intercambio. Nosotros le damos a Cristo nuestro pecado y Él murió por cada uno de ellos en la cruz. Él nos da su justicia. Qué glorioso intercambio. Mi amigo, tú nunca podrás alcanzar por ti mismo el estándar de justicia que Dios demanda. Nunca. Eso es imposible. Tú necesitas que Jesucristo te dé su justicia por medio de la fe, así como necesitas que el Espíritu Santo cambie tu corazón. Tú necesitas que el Espíritu Santo cambie la inclinación de tu alma, porque la inclinación de tu alma es hacia el pecado. Tú necesitas una nueva inclinación que te mueva hacia Dios, a querer a Dios, a querer hacer su voluntad, a querer glorificarlo a Él y no a ti. Y eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Solo Él puede poner en tu corazón el deseo de obedecer a Dios. Así que no se trata, mi amigo, de que tú mejores un poco aquí o allá, o de que trates de hacer más cosas buenas que nivelen las malas que tú has hecho. La justicia que Dios demanda es completamente inalcanzable para ti, para mí. Pero lo que no podemos hacer por nosotros mismos, ya lo hizo Jesús. A favor de pecadores como tú y como yo. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, y luego recibió en la cruz el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que todo aquel que confía en Él no solo sea perdonado, sino también declarado justo delante de Dios. La justicia que tú necesitas, mi amigo, está disponible para ti ahora mismo, por medio de la fe. Pero tienes que venir a Cristo. Nadie puede hacer eso por ti. Mi amigo, ríndete a su gracia. Descansa en su misericordia. Confía plenamente en aquel que vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Y sabes qué? Todas las promesas de la palabra de Dios, todas las bendiciones de su pacto eterno serán tuyas a partir de ahora y para siempre. Únicamente por causa de Él. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos en tu palabra un pasaje tan hermoso, pero sobre todas las cosas, Señor, por habernos dado a Jesús,
Oh, gracias por aquel que vino a cumplir la ley y los profetas. Gracias, oh Señor, porque cuando leemos la Escritura en cada página, nosotros vemos a Cristo cumpliendo todas esas cosas a nuestro favor. Oh Señor, perdónanos por no amar tu palabra como deberíamos amarla. Perdónanos, Señor, por no tomar tan en serio como Jesús cada mandamiento de tu palabra. Perdónanos, oh Señor, porque no leemos tu Biblia, no atesoramos tu Biblia como deberíamos atesorarla en el corazón. Perdónanos, Señor. Oh Señor, obra en cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para que nosotros tomemos en serio tu palabra, toda tu palabra, exactamente como Jesús lo hizo. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a ver a Cristo a través de tu palabra, para que continuamente nosotros seamos movidos a venir en adoración delante de Él y a darle gracias por la obra maravillosa que Él llevó a cabo a nuestro favor en la cruz. Pero mira, Señor, a todos aquellos que están aquí sin Cristo, ábreles el entendimiento, Señor. Ábreles el entendimiento, muéstrales su necesidad de Jesús, muéstrales su necesidad de un mediador. Y tráelos hoy a Cristo, Señor, en arrepentimiento y fe. Padre, obra poderosamente hoy, porque te lo suplicamos para la gloria de tu Hijo y en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.